Nosotros perseveramos en nuestro Dios. A un árbol se lo conoce por los frutos. El que busca a Dios debe hacerlo con fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradarle, porque todo el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros con fe oramos, porque el Señor Jesús también nos enseña: lo que a ustedes les digo, a todos se los digo, oren. Cuando oramos a nuestro Dios, oramos al Dios de Israel, al Santo de Israel, al Campeón de Israel, al Fuerte de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre del Señor Jesucristo, y hecho está. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y nosotros andamos en su palabra. Su palabra no vuelve a él vacía, porque él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Y somos enseñados. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: ¿hasta cuándo, oh Dios de Israel, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Dios de Israel, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Dios de Israel porque me ha hecho bien. Nosotros somos fortalecidos en el poder de la fuerza de nuestro Dios, que nos alimenta con pan de nobles, y es nuestro manantial de aguas vivas, que nos sacia. Somos ovejas de su prado, de su redil, de su rebaño, ovejas de su mano, y él mismo nos sustenta, nos hace descansar, nos conduce a aguas de descanso, nos pastorea en lugares espaciosos, en lugares de delicados pastos, nos hace reposar. Somos apacentados en lugares de pastos suculentos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que por su gracia, porque en él todo es gracia sobre gracia, don amoroso, por su gracia a él oramos. No andamos en dos caminos. Él es el autor de la vida de cada uno. Todo cuanto existe, por su voluntad existe, por su voluntad fue creado. Lo reconocemos como el creador de todo, el hacedor de todo, y somos como arcilla en sus manos, arcilla en manos del alfarero. Nosotros perseveramos en nuestro Dios. No somos soñadores de sueños, no atendemos a los sueños que soñamos. Nosotros no andamos en pos del engaño del corazón, no damos entidad a los sueños, no andamos en pos de sueños mentirosos. Perseveramos en el verdadero Dios, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu del Dios de Israel. Al Dios de Israel oramos y a él clamamos, que nos dé su hermoso Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Sea toda la tierra llena del conocimiento de nuestro Dios,
en el nombre de su Hijo Jesucristo. En su palabra somos enseñados. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Dios de Israel miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? ¿Y al Dios de Israel no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Dios de Israel es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Dios de Israel hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Para nosotros, cada día es más excelente, porque el Dios de Israel es el amado de nuestras almas. En Él nos regocijamos. Él nos hace vivir confiadamente. No avanzamos en nuestro nombre, sino en su nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y no marchamos como que vamos huyendo, porque el Dios de Israel marcha con nosotros, delante de nosotros, y Él nos protege las espaldas. Es nuestro Dios suficiente para sostenernos en pie, para guardarnos sin caída. Y a Él clamamos. Es el amado de nuestras almas, nuestro Creador. Existimos para hacer su voluntad y no la nuestra. Le correspondemos en el amor, somos mutuos, recíprocos. Nuestra fidelidad es con el Dios de Israel. Nuestra lealtad es con el Dios de Israel. Con Él es nuestro pacto, nuestra alianza. Las alianzas de hombres son en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Alianzas que se rompen. Nuestra alianza con nuestro Dios es eternamente y para siempre. Para el Dios de Israel todo es posible. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios, que ha puesto sus pasos por nuestro camino. Dios de Israel, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Dios de Israel. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios. A un árbol se lo conoce por los frutos. Nos apartamos y en el secreto de su presencia escudriñamos su palabra. Somos enseñados por Él respecto a lo que Él aborrece. Él aborrece a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Nuestro Dios aborrece a los que toleran a los que son como Jezabel,
que se dice profetiza y enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y no quieren arrepentirse de su fornicación. Somos advertidos también respecto a los que se introducen en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. También somos advertidos respecto a los que no velan, a los que han perdido el primer amor, el amor del principio. Nosotros somos advertidos respecto a los que son tibios, ni fríos ni calientes, sino tibios, y están para ser vomitados de la boca de nuestro Dios. Agradecemos que nuestro Dios nos libra del mal, del malo, de malas asociaciones, de peligros ocultos, de terrores nocturnos, del pavor repentino, de los hombres y mujeres de astuto corazón, de los que practican pecados de muerte. Somos librados de los que son anatema, maldición. Somos librados, por ejemplo, en su palabra, el Dios de Israel nos advierte respecto a esos que hacen vendas mágicas, velos mágicos para todas las edades. Pero el Dios de Israel rompe los lazos de los cazadores de almas. En el nombre de Jesús se deshacen todas las obras de Satanás. Y nuestra alma huye como un ave libre, porque el Dios de Israel es el guardador de nuestras almas, el que guarda nuestra entrada, nuestra salida desde ahora y para siempre. El Dios de Israel es el Dios de los espíritus de toda carne, y todas las almas le pertenecen. Nosotros a Él clamamos. En el espíritu no hay distancias. Y oramos especialmente por todo aquello y todos aquellos por los cuales tenemos muchos pensamientos. Nosotros descansamos en nuestro Dios. Como el salmista, a Él adoramos y a Él servimos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Dios de Israel, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Dios de Israel es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Dios de Israel que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Dios de Israel he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nosotros, en forma perseverante, somos fervientes en la oración y rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que enseñan falsas doctrinas, en los que hacen pecar al pueblo contra Él. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que son piedra de tropiezo para los niños. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que dividen su reino. Nosotros perseveramos en su palabra. La palabra del Dios de Israel permanece para siempre. Somos enseñados los proverbios de Salomón,
El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. El Dios de Israel no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiñe el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición del Dios de Israel es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así el perezoso es a los que lo envían. El temor del Dios de Israel aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino del Dios de Israel es fortaleza al perfecto,
pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Nosotros oramos por los que son voz de los que no tienen voz. Oramos por los servidores del Dios de Israel. Rogamos que alcancen plenitud, se vistan de plenitud, se vistan de justicia, se vistan de salvación, sirvan a nuestro Dios con plenitud y rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Nosotros andamos en la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino y somos enseñados. El peso falso es abominación al Dios de Israel, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son al Dios de Israel los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón.
El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Nosotros, sin cesar, somos fervientes en la oración y rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra. Nosotros somos templo de su hermoso Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo. Renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Y oramos rogando su voluntad en los que tienen trabajos simultáneos. Por ejemplo, aquellos que piden ayuda, necesitan más trabajadores, refieren que necesitan más trabajadores, pero apenas tienen más trabajadores, esos tienen trabajos simultáneos. Comienzan a tener tiempo y por eso tienen trabajos simultáneos, porque ya sí pueden hacer más labores. También oramos por aquellos que tienen trabajos simultáneos, como hemos meditado días anteriores, haciendo una comparación con una pileta de natación en la cual hay niños, y dada la peligrosidad se ha determinado que hayan 4 personas, 4 guardavidas, uno al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Pero hubo uno que dijo que él puede estar presente en 4 lugares al mismo tiempo: al norte, al sur, al este y al oeste. Y él refiere que sí puede auxiliar a 4 personas a la vez: al norte, al sur, al este y al oeste. Y esto lo hace porque quiere ganar 4 sueldos. Así priva a otros 3 de tener un trabajo por su ambición desmedida, por su codicia. Oramos por los que tienen trabajos simultáneos. Esta oración es para toda la Argentina. Por ejemplo, el funcionario Adorni, hablando de los empleados públicos, él hizo un control en la provincia. Los funcionarios de Buenos Aires hicieron controles y ellos aclararon a los empleados públicos que el Estado, si les paga 2 sueldos, por uno 5 horas y por el otro trabajo 5 horas, tienen que cumplir las 10 horas porque están cobrando doble. No pueden trabajar simultáneamente en 2 trabajos. A esto, en esta oración, nosotros aclaramos que oramos esto por la peligrosidad que generan y por lo que generan en el clima laboral. Esta es una oración para toda la Argentina. Y oramos porque esto que hace Adorni pase donde en la actualidad no sucede.
oramos por control al respecto, dada la peligrosidad de todos estos casos. Agradecemos que nuestro Dios creó los ojos y nos ve, creó los oídos y nos escucha. Él entiende hasta los intentos del corazón. Nada quedó oculto a Él. Y Él guió a su pueblo en tiempos de Moisés. Y Él sigue guiando a su pueblo, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra. Y con Israel y toda la tierra, con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Somos enseñados que en tiempos de Moisés el Dios de Israel guió a su pueblo. Habló el Dios de Israel a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como el Dios de Israel lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, conforme al modelo que el Dios de Israel mostró a Moisés, así hizo el candelero. También el Dios de Israel habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante del Dios de Israel, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante del Dios de Israel en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio del Dios de Israel. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto al Dios de Israel, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda al Dios de Israel. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario.
Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó el Dios de Israel a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante del Dios de Israel, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó el Dios de Israel a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Luego habló el Dios de Israel a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Oramos. A nuestro Dios, como cada levita, como Aarón, como Moisés, que vieron su gloria. Y fue bendecido el pueblo por nuestro Dios. Oramos por cada uno, por la casa de cada uno, porque nosotros y nuestra casa servimos al Dios de Israel, Dios de dioses, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Oramos por cada uno, por los seres amados de cada uno, por la familia de cada uno, por los que nos consideran sus enemigos. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su hermoso Espíritu Santo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno, en todo y en todos cuantos mencionamos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en aquellos que Él despierta espiritualmente. Y agradecemos a nuestro Dios que nos hace entender la ciencia del santo. Y nosotros pedimos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Somos enseñados porque el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerles a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas
A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No les dio Moisés la ley, y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues miren, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Como las multitudes de judíos que creyeron en el Señor Jesús, como cada apóstol judío que sirvió al Señor Jesús, como el Señor Jesús, como cada titán de la fe de Israel, como David, que oraba 3 veces al día, como el salmista, que adoraba 7 veces al día al verdadero Dios. Nosotros perseveramos en el Dios de Israel. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Un reino dividido no va a permanecer. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el presidente Milei. Toda autoridad por Dios es establecida. Oramos por la autoridad que el Dios viviente puso al frente del pueblo argentino. Oramos por el presidente Milei y oramos por cada persona bajo autoridad. Oramos por cada líder que invoca el nombre de nuestro Dios: Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, entre otros. Oramos por la Libertad Avanza en Tucumán, la Libertad Avanza en toda Argentina. Oramos por Lisandro Catalán,
rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Oramos por cada candidato que se presenta en elecciones de ahora en más. Y oramos por aquellos que serán electos, especialmente en el año 2027. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes, y rogamos su voluntad en cada respecto. Somos enseñados. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Como cada judío que reconoció al Señor Jesús, nosotros perseveramos en el verdadero Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y somos enseñados. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le han traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Como cada judío que creyó en el Señor Jesús, como esos judíos sabios que hablaron a otros y dijeron, advirtiéndoles: si lo que hacen estos que avanzan en el nombre de Jesús es cosa de hombres, se desvanecerá. Pero si es cosa de Dios, ¿no se hallen ustedes acaso luchando contra Dios? Agradecemos que el Señor Jesús en la historia
marca un punto en un antes y después de Cristo. Y no solamente en la historia de la humanidad, sino en la historia de cada hombre. Como el presidente Milei, que nos representa, también decimos, todos los días nos arrodillamos ante un judío, porque nuestro favorito es un judío, es el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y producimos frutos de labios que confiesan su nombre, como las multitudes de Israel, que lo aclamaron, como cada titán de la fe de Israel, como los apóstoles que sirvieron al verdadero, al Cristo, al que había de venir, al Hijo del Dios viviente. Nosotros santificamos a nuestro Dios, al Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.